La hidrodinámica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento. La palabra por sí sola indicaría el estudio del agua en movimiento, ya que hidros pues significa agua y pues dinámica pues se refiere al movimiento de los cuerpos. Muy bien, en sí la hidrodinámica pues estudia el comportamiento de todos los fluidos en movimiento, abarcando pues tanto líquidos como gases, principalmente líquidos, y lo enmarcamos dentro de lo que es la hidráulica, ¿no? Muy bien, en esta parte estudiaremos muchos principios que iremos detallando a continuación. Muy bien, muchachos, entonces empezamos con los primeros conceptos de este tema. Tenemos gasto caudal. ¿Qué es el gasto? Pues se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta sección transversal en la unidad de tiempo. Entonces aquí estamos hablando de la relación de el volumen de la masa del fluido que va trasladándose sobre el tiempo que tarda en pasar por cada sección, ¿no? Si tomamos como una muestra de ese volumen, pues tendríamos el área y tendríamos lo que vendría siendo la altura del cilindro que está en azul, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcularía el volumen de un cilindro, pues sería el área de la base por la altura. En este caso, la altura es esta distancia delta X que viene relacionada aquí. Entonces, esta misma fórmula de gasto caudal, dicho sea de paso, también se le llama flujo volumétrico, es volumen sobre tiempo. Sin embargo, de esta fórmula se puede expresar de esta manera. ¿De qué forma? Pues aquí lo tenemos en el pizarrón. Tenemos que si gasto es volumen sobre tiempo, pero para calcular el volumen de esa parte cilíndrica, viene siendo la muestra de la que estamos hablando, el volumen sería el área de la base por la altura. En este caso sería esa longitud determinada con delta X. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto lo podemos separar de esta manera, ¿no? Nos quedaría delta X sobre T, es el tiempo que tenemos aquí abajo. Esta delta X viene siendo la distancia, pues lo que mide aquí acá, pues lo podemos determinar como la distancia a la que recorre el fluido. Entonces sería distancia sobre tiempo, esto es velocidad. De tal forma que nos queda área por velocidad. Así que la fórmula de gasto se puede expresar como volumen sobre tiempo. Aquí lo tenemos, volumen sobre tiempo, o área de la sección transversal por la velocidad que lleva el fluido. El siguiente concepto se refiere al flujo másico. Recordando que gasto caudal también se le llama flujo volumétrico, ¿verdad? Gasto caudal, flujo volumétrico, pero también tenemos el flujo másico. Es el mismo concepto, solo que aquí en el volumétrico estamos hablando de volumen sobre tiempo, y en el flujo másico pues hablamos de masa sobre tiempo. Entonces, también se puede obtener el flujo másico multiplicando la densidad del fluido por el gasto, ¿verdad? Gasto caudal. O en otras palabras, el flujo másico se consigue multiplicando la densidad del fluido por el flujo volumétrico, ¿no? Recordando que gasto también se le llama flujo volumétrico, ¿no? Entonces aquí tenemos pues lo que significa cada cosa. El flujo másico nos quedaría entonces en kilogramos, porque la masa se mide en kilogramos sobre segundo. Esas serían las unidades del flujo másico, así lo vamos a manejar. La masa procurando siempre tenerla en kilogramos y el tiempo procurando tenerlo siempre en segundos. La densidad del fluido vamos a procurarla en kilogramos sobre metro cúbico y el gasto en metros cúbicos sobre segundo. Esas serían las unidades que vamos a manejar para resolver los problemas. La hidrodinámica pues estudia a todos los fluidos en movimiento, no solamente el agua, ¿verdad? En este tema vamos a estudiar algunos principios o teoremas que nos van a ayudar a comprender mejor el comportamiento de ese tipo de materiales. Entonces, como para hacer referencia al primer principio, vamos a hablar de la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad se refiere a que un fluido en movimiento cambia, digamos, o aumenta su velocidad de flujo al reducirse la sección
la sección del ducto, en este caso de la manguera. Si nosotros obstruimos parcialmente la salida del líquido, vemos que este aumenta su velocidad de salida. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el gasto o caudal que fluye a través de la manguera es constante, o sea, no cambia. Así que si nosotros cambiamos la sección por la que va pasando el fluido, necesariamente tendría que pasar con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que pasar la misma cantidad de fluido por unidad de segundo. Entonces, este pues sería pues una ilustración de lo que es la ecuación de continuidad. Muy bien, la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad pues establece que siendo el gasto constante a través de toda la tubería, a través de todo el ducto, es el gasto no cambia, pero si cambia la sección transversal, entonces como es el mismo gasto, es decir, la misma cantidad de fluido que está pasando por el tubo, por todas las secciones, o sea, no cambia la cantidad de fluido por segundo, entonces al cambiar la sección, pues entonces cambia la velocidad, es decir, si pasamos por una sección menor, pues entonces como es la misma cantidad de líquido que tiene que pasar, pues tiene que pasar más rápido, es decir, con mayor velocidad. Entonces si se reduce la sección, entonces esta velocidad aumenta. El líquido saldría con mayor velocidad de aquí que como está entrando de este lado, ¿no? Entonces, el principio pues se establece aquí. O sea, si el gasto es igual en la sección 1 y en la sección 2, o sea, no cambia, es el mismo gasto. Y si gasto es área por velocidad, pues entonces área por velocidad 1 es el gasto 1, es igual a área por velocidad 2, que es el gasto 2. Como si estamos hablando de un tubo circular, pues acuérdense que el área pues es pi por diámetro cuadrado sobre 4 y pi por diámetro al cuadrado sobre 4 acá. O sea, aquí sería con el diámetro 1, o sea, aquí sería con el diámetro 1 y aquí sería con el diámetro 2. Como se repite el pi y el 4, entonces se puede eliminar de la fórmula y quedaría de esta manera. Es como un atajo que podemos tomar para resolver problemas de ecuación de continuidad. Es decir, en vez del área 1, diríamos diámetro 1 elevado al cuadrado, y aquí en vez del área 2, diámetro 2 elevado al cuadrado. De esa manera podremos atajar un poquito o reducir el procedimiento un poco, ¿no? Para esos problemas. Aquí está lo que significa cada cosa, las áreas, área 1, área 2, velocidades 1 y 2 y los diámetros 1 y 2, ¿no? Entonces, ese es el principio de continuidad. Bueno, ahora resolveremos algunos problemas de hidrodinámica. Empezaremos con los temas de gasto y caudal y flujo y ecuación de continuidad y luego ya nos vamos con los otros temas. Primer problema dice así. Calcule el flujo de miel que circula por una tubería si la bomba empleada para ello suministra un gasto de 75 litros cada minuto. La densidad de la miel, dicho sea de paso, es 1420 kilogramos sobre metro cúbico. Y una segunda cuestión, ¿cuántos envases de 355 gramos se llenarán en una hora? Muy bien, tenemos el ejemplo número 1. Se trata de una tubería por la cual está siendo bombeada miel. O sea, la sustancia que está fluyendo aquí es miel. La densidad pues es 1420 kilogramos sobre metro cúbico. Y el otro dato que nos dan es que el gasto con el que está siendo transportada esa miel es de 75 litros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que por cada minuto de tiempo transcurrido estamos transportando 75 litros. Es decir, en unos minutos estarían pasando 75 litros. 2 minutos pues sería el doble, 150, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces es la cantidad, o sea, volumen de líquido por unidad de tiempo. Pero vamos a procurar manejarlo todo en metros y segundos. Entonces quiere decir que si estamos hablando de volumen, pues en vez de litros lo tendríamos que transformar a metros cúbicos y los minutos a segundos. Así que la unidad del gasto vamos a procurarla siempre en metros cúbicos sobre segundos. La densidad, pues 5 kilogramos sobre metro cúbico, eso ya está bien. Entonces nada más habría que hacer una transformación aquí o conversión antes de resolver el problema. Bueno, estos son los dos datos y vamos a calcular el flujo másico y vamos a calcular cuántos envases se pueden llenar en una hora. Son las dos preguntas que vamos a resolver en este problema. Entonces, comenzamos con la conversión. Lo voy a hacer aquí abajo para que me alcance el espacio que tengo aquí, que es reducido. Serían los 75 litros
75 litros por minuto, que vamos a transformar en metros cúbicos. Los litros vamos a transformar en metros cúbicos y los minutos en segundos, como ya lo sabemos hacer, ¿no? O sea, estos litros se eliminan con estos litros y estos metros y estos minutos se eliminan con estos. ¿Qué nos va a quedar? Metro cúbico sobre segundo. Muy bien, entonces ya hicimos la conversión. Un metro cúbico tiene 1000 litros, equivale a 1000 litros, y un minuto pues a 60 segundos. ¿Qué tenemos aquí abajo? 60.000, ¿verdad? Se multiplican estos dos. 75 entre 60.000 nos queda 1.125 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Metros cúbicos sobre segundos. Ahí tenemos ya la conversión. Ahora sí, así como la necesitamos. Ya lo habíamos indicado. Entonces, inciso A, calcular el flujo másico. Tenemos estas dos formulitas. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues vemos que tenemos precisamente los dos datos de la última formulita, la densidad por el gasto. Así que para calcular el flujo másico, pues nos conviene usar esa fórmula. Flujo es igual a la densidad del líquido por el gasto, que ya conocemos. Entonces ahí pues nada más sustituimos, muchachos, y resolvemos el problema. Sería entonces 1420 kilogramos sobre metro cúbico por el gasto, que es 1.125 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos, ¿verdad? Aquí vemos claramente que los metros cúbicos de la densidad se van a eliminar con los metros cúbicos del gasto y nos va a quedar kilogramos sobre segundos, ¿no? El flujo másico. Así que flujo nos queda pues nada más multiplicar por eso y vamos a obtener, excelente. Entonces ya tenemos el flujo másico, o sea, la cantidad de masa que está fluyendo por cada segundo. ¿Cuánto es? 1.775 kilogramos por segundo. O sea, cada segundo están pasando 1.775 kilogramos de miel. Y eso nos va a servir para dar respuesta a la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta: ¿cuántos envases de 335 gramos? Aquí envases de 335 gramos se llenan en una hora, ¿no? ¿Cuántos envases de 335 gramos se llenan en una hora? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es calcular la cantidad de masa que pasa en una hora. Es decir, para resolver el inciso B, que es el número de envases. El número de envases de 335 gramos. En kilogramos estamos hablando de 0.335 kilogramos. De una vez ya lo convertí, ¿no? Directo. ¿Cuántos envases de 0.335 kilogramos se llenan en una hora? Para poderlo saber qué tengo que hacer, pues debo de saber cuántos kilogramos pasan en una hora, ¿verdad? Entonces, de la misma fórmula, la formulita que tenemos aquí arriba, que es masa entre tiempo, o sea, flujo másico es igual a masa entre tiempo, esa es la primera formulita. Yo voy a calcular la cantidad de masa, es decir, la cantidad de kilogramos que transcurren o pasan en una hora. Entonces, esto lo paso para acá y me queda flujo por tiempo, me da la masa transportada. ¿En cuánto tiempo? Dice el problema. En un tiempo de una hora. Yo quiero saber en una hora cuánta masa pasa, ¿no? ¿Qué flujo? Ya lo sé. Lo acabamos de calcular. 1.775 kilogramos por segundo. Como esto está en segundos, la hora la debo de tener en segundos. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Muy bien, 3600 segundos. 3600 segundos. Muy bien. Entonces, ¿qué hice acá? Pues despejé la masa y estoy calculando la masa transportada en una hora, que en segundos son 3600. Entonces, haciendo la operación me queda 6390 kilogramos de miel pasan en una hora. ¿Los envases de cuántos son?
de 0.335 kilogramos. ¿Cómo le hago para saber cuántos envases se llenan con esos, con 6.390 kilogramos? Pues nada más dividimos, ¿verdad? Dividimos la masa total entre lo que ocupa cada envase. Ya vamos a saber cuántos envases son. Entonces, el número de envases, ¿cómo lo voy a obtener? Pues dividiendo la masa total entre la masa del envase. Híjole, a ver si lo ven. O sea, la masa total entre la masa de cada envase. Estamos hablando de 6.390 kilogramos, que es la masa total que pasa en una hora. Pero como cada envase tiene 0.335 kilogramos, pues aquí me va a dar el número de envases. ¿Cuántos envases se llenan en ese tiempo? Pues nada más. Muy bien, muchachos, entonces resumiendo, para obtener el número de envases, estamos dividiendo la masa total, digamos, que pasa en una hora entre la masa de cada envase. Entonces, haciendo la división, nos queda esta cantidad, 19.074.63. Entonces, como nos están pidiendo el número de envases que se pueden llenar en ese tiempo, pues serían 19.074 envases llenos, ¿verdad? Omitimos el punto 63, ya que no se alcanza a llenar el 19.075. Entonces es 19.074 envases llenos en una hora. Ejemplo número 2. Dice así. Un expendio de petróleo dispone de dos tanques de almacenamiento. Uno de 36.000 litros y el más pequeño de 14.500 litros. Si el suministro se realiza a razón de 0.2 metros cúbicos por segundo, determine el tiempo total que se requiere la maniobra de surtido. Considere que no se pueden surtir los dos depósitos de forma simultánea, es decir, no se pueden llenar los dos al mismo tiempo. Se tiene que llenar primero uno y enseguida el otro. Excelente, muchachos. Ejemplo número 2. Se tienen dos depósitos para despendio de petróleo. El depósito más grande tiene una capacidad de 36.000 litros, le caben esta cantidad de litros, y el más pequeño 14.500. Acuérdense que los volúmenes los vamos a manejar siempre en metros cúbicos. Los 36.000 litros convertidos en metros cúbicos, ¿cuánto nos da? 36. ¿Por qué? Porque cada metro cúbico contiene 1.000 litros. Aquí tenemos 36.000 litros, entre 1.000 lo da 36 metros cúbicos. No voy a hacer la conversión aquí porque no tengo mucho espacio, pero ustedes si lo hacen cuando resuelvan sus problemas. Tienen que hacer las conversiones porque también lo toman en cuenta. Bueno, entonces, tenemos el primer depósito son 36 metros cúbicos y el segundo 14.5 metros cúbicos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan en llenarse esos dos depósitos? Entonces, y dice por ahí que no se puede llenar de manera simultánea, es decir, que primero se llena uno y luego se llena el otro, así que primero vamos a llenar este y enseguida llenaremos el otro. Y ya tendremos el tiempo total. ¿Cuál sería el tiempo total? Pues el tiempo la suma de estos dos tiempos, ¿no? ¿Cómo calculo tiempo? Si me dan como dato el gasto con que se llenan los dos depósitos es 0.2 metros cúbicos por segundo. Entonces, y me están pidiendo tiempo, así que sería la primera formulita que tenemos acá. Tenemos gasto y tenemos volumen y voy a investigar cuánto tiempo tarda en fluir en este caso el petróleo. Así que aquí le podemos poner volumen 1 y tiempo 1, volumen 2 y tiempo 2. El gasto es el mismo. Entonces, despejando la fórmula tenemos que gasto es igual a volumen sobre tiempo. Si el tiempo pasa de este lado, pasaría multiplicando. Gasto por tiempo es igual a volumen, ¿verdad? Y queda de esta manera. Vamos a investigar el tiempo mandando el gasto del otro lado. Nos quedaría tiempo es igual a volumen sobre gasto. De esta manera calculamos los dos tiempos, el tiempo que tarda en llenarse este y el tiempo que tarda en llenarse el otro. Así que tiempo 1, estamos hablando de 36 metros cúbicos entre el gasto, que es 0.2 metros cúbicos sobre segundos. ¿En qué me va a quedar el resultado? Pues en segundos, porque los metros cúbicos se van a eliminar, ¿no? Y el tiempo 2
pues serían los 14.5 metros cúbicos entre el gasto, que es igual para los dos, metros cúbicos sobre segundos. ¿En qué va a quedar? Pues segundos, ¿verdad? Los dos tiempos nos va a quedar en segundos. El tiempo total, sin considerar el tiempo que transcurre entre lo que se termina de llenar el uno y empezamos a llenar el otro, si no lo vamos a tomar en cuenta, nada más vamos a sumar los dos tiempos de llenado, ¿no? Entonces, sería la suma de estos dos, ¿no? Sería el tiempo para llenar el tanque 1 más el tiempo que tardamos en llenar el tanque 2, ¿no? Muy bien, entonces ya el tiempo que tarda en llenarse el primer tanque son 180 segundos, serían 3 minutos, y el tiempo que tarda en llenarse el tanque número 2 serían 72.5 segundos, que sería un minuto con 12.5 segundos. Es decir, 180 más 72.5 son 252.5 segundos. Es el tiempo total. ¿Cuántos minutos son? Pues son, si lo dividimos entre 60 nos da 4 y fracción, es decir, 4 minutos completos, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 minutos completos? ¿Cuántos segundos son 4 minutos completos? Pues 60 por 4 son 240 segundos. ¿Cuántos segundos? 4 minutos son 240 segundos. ¿Cuántos nos sobran? Pues 12.5 porque son 252. Entonces son 4 minutos con 12.5 segundos. Esa sería la respuesta de este problema. Excelente. Continuamos con el tercer problema. Dice así. En un servicio de lavado de autos, la tubería por la que se suministra el agua a las pistolas lavadoras tiene un diámetro de 0.75 pulgadas, es decir, 3/4. Si el diámetro de la boquilla de estas es de un 16avo de pulgada y la velocidad inicial del fluido es de 0.45 metros por segundo, determine a qué velocidad sale el agua disparada. Muy bien, este es el ejemplo número 3. Se trata de un servicio de lavado de autos donde la tubería por la que se suministra el agua tiene un diámetro de 3/4 de pulgada, es decir, 0.75 pulgadas, y la boquilla de las pistolas lavadoras tiene una salida de un 16avo de pulgada. La velocidad con la que se suministra el agua es, o sea, el agua pasa por esta sección con una velocidad de 0.45 metros por segundo, y la pregunta es ¿con qué velocidad sale? Es decir, ¿con qué velocidad pasa por la segunda sección, que es más reducida, que es de un 16avo? Datos: tenemos diámetro 1.75 y la velocidad del agua por ese punto es 0.45 metros por segundo. El segundo diámetro, que es el reducido, es de un 16avo de pulgada, y la pregunta, ¿con qué velocidad pasa el agua por ahí? Así que, ¿de qué tema estamos hablando? Pues se trata de una tubería que tiene una sección variable, es decir, que no es uniforme el diámetro, aquí se está reduciendo. Entonces aquí estamos hablando de la ecuación de continuidad cuando tenemos las áreas de la tubería diferentes, ¿no? Entonces tenemos que podemos manejarlo como área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, es decir, el gasto en 1 es igual al gasto en 2, ¿no? Acuérdense que gasto es área por velocidad. Bueno, pero también lo podemos manejar como diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 o diámetro 2. Es decir, los diámetros elevados al cuadrado, considerando que el área es pi por diámetro. El área, recordando que en función de los diámetros es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Eh? Como este pi y ese 4 se repite tanto en el área 1 como en el área 2, es el mismo pi y el mismo 4, así que por eso se pueden eliminar de la ecuación y nos queda más simple la ecuación de continuidad. Así me están pidiendo la velocidad 2, pues ahí tengo los dos diámetros, lo puedo manejar así. Entonces, aquí no es necesario convertir a metros, ¿verdad? Las pulgadas, porque finalmente se van a cancelar. Si los quieren convertir, los pueden convertir, no importa, no se altera el resultado, pero no es necesario. Nada más hay que procurar que los dos diámetros estén en las mismas unidades, ¿verdad? Si no estuvieran en pulgadas y el otro en metros, pues ahí sí habría que hacer alguna conversión. En este caso no, los dos están en pulgadas. Así que nos quedaría diámetro 1 elevado al cuadrado por velocidad 1 es igual a diámetro 2 elevado al cuadrado por velocidad 2.
Ese diámetro lo pasamos del lado izquierdo y pasaría dividiendo, es decir, diámetro 2 elevado al cuadrado pasaría dividiendo y arriba nos quedaría como lo teníamos, ¿no? Eso es igual a velocidad 2. Ahí, ahí sencillamente nada más sustituimos todos los datos y vamos a obtener muy bien, muchachotes. Aquí tenemos diámetro 1 elevado al cuadrado, nos da esta cantidad, ¿no? De pulgadas cuadradas. El diámetro 2 pues es un 16avo, 1 sobre 16 es esta cantidad. O sea, aquí nada más dividí 1 sobre 16. Eso, o sea, ese diámetro 2 elevado al cuadrado me da esto. Hacemos la operación de multiplicación arriba, el resultado lo dividimos entre lo que está abajo y nos queda 64.8 metros por segundo. Aquí tenemos que las pulgadas cuadradas que resultaron de aquí se eliminaron con las que resultaron abajo. Nos queda 64.8 metros por segundo. Así que la velocidad entra lenta. O sea, el líquido entra lento por acá porque la diferencia de diámetros es muy grande. Así que al reducir el diámetro a un 16avo sale disparado con esta velocidad. O sea, aumenta bastante la velocidad porque se reduce mucho el diámetro.